En plena noche, en medio del Océano Atlántico, un Airbus A330 con 306 pasajeros y tripulantes de repente se queda sin combustible, y los dos motores dejan de funcionar. Las luces se apagan, las máscaras de oxígeno caen, y el ruido de los motores es reemplazado por un silencio aterrador en la oscuridad total. Ese enorme avión empieza a descender poco a poco hacia el océano. Los pilotos, en shock, intentan controlar la aeronave como si fuera un planeador, con la esperanza de que, tal vez, logren hacer un aterrizaje de emergencia en alguna isla remota del Atlántico. Los tripulantes de cabina preparan a los pasajeros para un amerizaje, algo que, con toda probabilidad, significaría la muerte de todos a bordo. Impactar contra el agua, en la oscuridad absoluta, y con esas olas gigantes, destrozaría el avión. Los que sobrevivieran al impacto probablemente se ahogarían, morirían de hipotermia en las aguas frías del océano, o serían devorados por tiburones. Era una verdadera pesadilla. Pero, ¿cómo es posible que un avión de pasajeros se quede sin combustible a mitad de camino? La mayoría de los informes se centraron en los aspectos técnicos del incidente, pero eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad es la psicología humana, la toma de decisiones bajo presión y la reacción ante información confusa. Esta es la historia del vuelo 236 de Air Transat. Quédate hasta el final de este video para descubrir qué pasó con el avión y sus pasajeros. La noche del 23 de agosto del año 2001, 293 pasajeros y 13 tripulantes abordaron un Airbus A330 que iba del aeropuerto Pearson de Toronto, en Canadá, hacia Lisboa, Portugal. Era un vuelo que duraba aproximadamente 7 horas. La mayoría de los pasajeros eran turistas que iban a disfrutar del sol portugués por unas semanas. Ninguno de ellos sabía que una grave falla en uno de los motores del avión pondría sus vidas en peligro en medio del Océano Atlántico. Aparentemente, no había ningún motivo para preocuparse. El Airbus A330 era uno de los aviones más avanzados, lleno de sistemas computarizados que enviaban información a los pilotos a través de cientos de sensores. Este avión, presentado 7 años antes del incidente, era conocido como uno de los más seguros, y esta aeronave en particular solo tenía 2 años de antigüedad. El comandante del vuelo era el capitán Robert Pichet, de 48 años, quien tenía más de 16,000 horas de experiencia de vuelo. Después de cargar el avión con 48 toneladas de combustible para cruzar el Atlántico, todos los pasajeros abordaron y el vuelo 236 despegó de Toronto a las 9 de la noche, hora local. Todo iba normal. El despegue fue sin problemas y el avión alcanzó su altitud programada de 39,000 pies. Las primeras horas fueron tranquilas. Los pasajeros se prepararon para descansar porque llegarían temprano por la mañana a Lisboa. En vuelos largos, los pilotos no tienen mucho que hacer. Principalmente revisan el combustible, monitorean sistemas y reportan posición al control de tráfico aéreo, porque no hay cobertura de radar sobre el océano. Durante las primeras 4 horas, todo iba según el plan, pero justo después de las 5 de la mañana, hora GMT, cuando el vuelo estaba cerca de la mitad del camino, los pilotos notaron que el motor número 2, el del lado derecho, estaba mostrando señales extrañas. Los sistemas del avión alertaron que la presión de aceite del motor era alta, la cantidad de aceite había disminuido, y además la temperatura del aceite había bajado. Esa combinación de avisos les pareció extraña, porque normalmente durante el vuelo la temperatura del aceite sube, no baja. Los pilotos revisaron el manual de operaciones, buscando alguna explicación, pero no encontraron nada que pudiera justificar esa situación. Al no encontrar respuesta, contactaron con el Centro de Mantenimiento de Air Transat en Quebec, Canadá, y enviaron los datos para que los analizaran. Mientras tanto, los pilotos seguían vigilando el motor, pero en la cabina de pasajeros nadie sabía del problema. Muchos estaban dormidos, pero no tardarían mucho en despertar por una situación aterradora. Más o menos media hora después, justo pasadas las 5:30 de la mañana, hora de Greenwich, apareció un mensaje de alerta en la pantalla central del avión.
Los pilotos notaron que había un desequilibrio entre los tanques de combustible del ala izquierda y del ala derecha. Esto no era muy peligroso, pero sí poco habitual. Para solucionarlo, los pilotos abrieron la válvula de transferencia de combustible para mover el combustible desde el tanque del ala izquierda hacia la derecha. Pero solo 10 minutos después de hacer esto, los sistemas indicaron que el combustible total del avión había alcanzado un nivel crítico y ya no era suficiente para llegar a Lisboa. La situación se estaba poniendo muy seria y ya no podrían alcanzar Europa. En medio del Atlántico, los pilotos no tenían muchas opciones para un aterrizaje de emergencia. La única posibilidad era un aeropuerto en las Islas Azores, un pequeño grupo de islas portuguesas en medio del océano. Rápidamente cambiaron su rumbo hacia allá y comunicaron al control de tráfico aéreo que, debido a la falta de combustible, debían desviarse. En ese momento, el avión solo tenía 7 toneladas de combustible. Puede que estos números parezcan raros, pero 7 toneladas era solo el 6% de la capacidad total de combustible de una A330. Y la velocidad de pérdida de combustible era mucho mayor de lo normal. Si los números eran correctos, significaba que la situación era realmente crítica. La velocidad a la que perdían combustible coincidía con una fuga masiva, pero los pilotos no creían tener una fuga de combustible. Por un lado, durante el vuelo no había pasado nada extraño que pudiera causar una fuga. Ni hubo ruido de explosión, ni fuertes sacudidas, ni rayos, nada. El consumo de combustible durante las primeras 4 horas había sido completamente normal. ¿Cómo era posible que este avión casi nuevo estuviera perdiendo combustible tan rápido? Además, el capitán pidió a los auxiliares de vuelo que miraran las alas y motores para ver si salía algún líquido, pero no vieron nada. La velocidad de pérdida de combustible era increíblemente alta, a tal punto que cada 5 minutos perdían 1 tonelada de combustible, algo que parecía imposible. Era muy extraño que solo quedaran 7 toneladas estando apenas a mitad del océano, cuando todo hasta ese momento había sido normal. Ambos pilotos llegaron a la conclusión de que probablemente las pantallas indicadoras de combustible estaban fallando. Las fugas de combustible en aviones de pasajeros son muy raras, tanto que ninguno de los pilotos había recibido entrenamiento específico sobre cómo identificar y manejar una fuga así. Aunque existe una lista de comprobación para estas situaciones, en realidad no esperaban que algo así pudiera ocurrir. Por otro lado, también llegaron a creer que los avisos relacionados con el aceite del motor eran incorrectos. En un avión tan complejo como el A330, los errores de sensores no eran tan extraños. Así que cuando vieron que los indicadores de combustible daban información que parecía falsa, pensaron que estas alertas también eran errores. Pero la dura verdad era que ambas alertas eran correctas. Lo que los pilotos no sabían era que tanto el problema con el aceite del motor como el problema del combustible tenían la misma causa. Y no era un error informático, sino una enorme fuga de combustible en el motor derecho. En el motor número 2, una tubería hidráulica se había soltado, dañando la tubería de combustible, causando que el combustible saliera del motor a una velocidad aterradora. Esta era la causa real de los problemas, tanto del aceite del motor como del combustible. Un fenómeno psicológico conocido como sesgo de confirmación jugó un papel muy importante aquí. El modelo mental inicial de la tripulación era que las alertas sobre el aceite del motor eran falsas y estaban causadas por fallos en los sensores. Cuando la gente se crea una imagen del mundo o un modelo mental, suelen comportarse como abogados, no como científicos. Es decir, buscan evidencia que confirme su teoría, no evidencia que la contradiga. Incluso cuando llegaron nuevas señales, como el desequilibrio en los tanques de combustible y las rápidas alertas de pérdida de combustible, los pilotos no pudieron parar ni un momento a reconsiderar su hipótesis inicial. En psicología es muy conocido que cuando las personas están bajo estrés o alta carga de trabajo, este fenómeno se vuelve más fuerte todavía. Los pilotos estaban tan ocupados hablando con el centro de mantenimiento, completando listas de chequeo, coordinando el desvío con la tripulación de cabina y el control de tráfico aéreo, que no tenían tiempo de reevaluar la situación. Aunque unos minutos antes habían transferido combustible desde el tanque del ala izquierda al derecho,
El desequilibrio entre ambos tanques seguía existiendo. La realidad era que el avión estaba perdiendo combustible a una velocidad alarmante, pero por las razones mencionadas antes, los pilotos todavía no creían que hubiera una fuga. Aunque el Airbus A330 tiene sistemas automáticos muy avanzados, no existe una alerta específica para fugas de combustible. La única forma de detectarlo era vigilando la velocidad con la que se perdía combustible de cada tanque. La tripulación volvió a contactar con el centro de mantenimiento de Air Transat. En ese momento, el avión solo tenía 4,8 toneladas de combustible, cuando debería tener 17 toneladas. Durante la conversación con el centro de mantenimiento, la cantidad de combustible seguía bajando. Los pilotos consideraron ejecutar el procedimiento específico para fugas de combustible, pero al final el capitán decidió no hacerlo. El capitán tomó esta decisión porque, según ese procedimiento, el avión tendría que descender hasta una altitud de 20.000 pies. El capitán pensó que si realmente había una fuga, no sería una buena idea descender hasta 20.000 pies, porque quedarse sin combustible a 39.000 pies sería mucho mejor que quedarse sin combustible a 20.000 pies, que era casi la mitad de la altitud actual. En psicología, la decisión que tomó el capitán de no hacer ese procedimiento tiene que ver con algo llamado efecto marco. Cuando hay riesgos, la gente suele ver las opciones desde el punto de vista de ¿qué pierdo y qué gano? Acá el capitán tenía que elegir entre dos cosas malas. Primera opción, bajar a 20.000 pies, algo que sabía que le iba a traer problemas seguros, aunque no tan graves. Segunda opción, quedarse a 39.000 pies, con el riesgo de que algo muy grave pasara, pero también con la posibilidad de que no pasara nada. En estos casos, las personas casi siempre eligen la opción más arriesgada, en este caso la segunda, porque prefieren pensar, quizá pase algo terrible en vez de aceptar que seguro va a pasar algo malo, aunque menos grave. Pero todas esas dudas terminaron unos minutos después, a las 6:13 de la mañana, cuando el motor derecho dejó de funcionar. El capitán inmediatamente aumentó al máximo la potencia del motor que aún funcionaba y empezó a bajar rápidamente. Aunque solo tenían un motor activo, el avión todavía podía volar, pero no a 39.000 pies. Al mismo tiempo, el primer oficial informó al control de tráfico aéreo que habían perdido un motor y que estaban descendiendo. En ese momento solo quedaban 600 kilos de combustible y aún estaban a 240 kilómetros del aeropuerto. Por fin, los pilotos entendieron que la situación era muy seria y que realmente estaban en una emergencia de vida o muerte. El primer oficial declaró la emergencia al control aéreo. 13 minutos después, cuando todavía estaban a 120 kilómetros del aeropuerto, el motor izquierdo también se apagó. Ahora, uno de los aviones más avanzados del mundo se había convertido en un planeador gigante. Con ambos motores apagados, la electricidad del avión también se cortó. Una pequeña hélice salió automáticamente desde abajo del avión. Esta hélice giraba con el viento y generaba una pequeña cantidad de electricidad para los instrumentos del capitán y algunos sistemas vitales. Ahora, la única misión del capitán era intentar planear hasta el aeropuerto, porque la vida de los 293 pasajeros dependía de eso. Cuando se cortó la electricidad, la cabina de pasajeros quedó totalmente oscura y con los motores apagados, un silencio pesado y aterrador se apoderó del avión. El capitán ordenó a los auxiliares preparar a los pasajeros para un amerizaje, un aterrizaje de emergencia en el agua. Pero eso significaba muerte segura para todos. En plena noche, sin poder ver el mar, un impacto con el océano destrozaría el avión. Así que, aunque parecía que el capitán tenía la opción de aterrizar en el océano o intentar llegar al aeropuerto, en realidad no había tal opción. Su única esperanza era llegar hasta la pista. Pero con más de 100 kilómetros de distancia en medio de la noche, esa tarea era extremadamente difícil. El avión bajaba rápidamente, perdiendo altitud a un ritmo de 2.000 pies por minuto. Con una altitud actual de 30.000 pies, solo tenían unos 15 minutos para llegar a tierra. Dónde aterrizarían, ya sea en el mar o en la pista del aeropuerto, dependía completamente del capitán. Sin motores,
El oxígeno en la cabina también se cortó y las máscaras de oxígeno cayeron. Los pasajeros se apresuraron a ponérselas y los pilotos hicieron lo mismo. El capitán tenía algo de experiencia aterrizando aviones pequeños sin motores, pero esto no se parecía en nada a lo que estaba enfrentando ahora. Era de noche, estaban a 100 kilómetros del aeropuerto y el Airbus A330 definitivamente no era un planeador ideal para esta situación. En el Airbus A330, igual que en otros aviones comerciales, los motores no solo sirven para empujar el avión hacia adelante, sino que también proporcionan electricidad y presión hidráulica. Por eso, al perder los dos motores, varios sistemas importantes dejaron de funcionar. Lo primero fue que 2 de los 3 sistemas hidráulicos se perdieron. El estabilizador horizontal en la cola del avión dejó de funcionar, lo que hizo que controlar el ángulo de cabeceo fuera mucho más difícil para el capitán. También se quedaron sin los spoilers en las alas, la dirección de las ruedas delanteras y el empuje inverso de los motores. O sea, no solo volaban sin motores, sino que además controlar el avión en el aire se volvió mucho más complicado. Incluso si el piloto lograba llevar el avión hasta la pista, frenarlo y mantenerlo recto sobre el suelo, sería otro desafío enorme. Mientras tanto, en el aeropuerto, el controlador aéreo empezó a encender y apagar las luces de la pista para mostrarles a los pilotos la ubicación del aeropuerto. Desde lejos, la tripulación solo veía un pequeño punto de luz en el horizonte oscuro del océano. El capitán luchaba por mantener el avión en vuelo, tratando de moverse justo entre la velocidad recomendada para planear y la velocidad en la que sonaba la alarma de pérdida, stall. Si iba demasiado alto, podía bajar rápido y controlar la velocidad, pero si bajaba demasiado, ya no había vuelta atrás. Su meta era conservar la mayor altitud posible para llegar al aeropuerto. Además tenía otros problemas. Por ejemplo, debía mantener la velocidad por encima de 140 nudos, o esa pequeña hélice debajo del avión dejaría de funcionar. Pero tampoco podía superar los 200 nudos, porque si eso pasaba, el tren de aterrizaje no se abriría. La única manera de controlar la velocidad era subiendo o bajando la nariz del avión. Mientras tanto, detrás de él, 293 pasajeros se preparaban para un aterrizaje de emergencia en el agua. Los auxiliares de vuelo les explicaban cómo adoptar la posición de seguridad. La cabina estaba en silencio absoluto y el tiempo pasaba lentamente. Cuando el capitán finalmente se acercó al aeropuerto, se dio cuenta de que había hecho un buen trabajo al conservar altura, pero quizás lo había hecho demasiado bien. Ahora el avión estaba demasiado alto. A 8 millas de la pista, todavía estaban a 13,000 pies de altitud. En un aterrizaje normal, a esa distancia ya deberían estar a unos 3,000 pies. Si quería aterrizar ahora, tendría que bajar muy rápido, y eso podría hacer que el aterrizaje fuera imposible. El capitán decidió hacer un giro completo de 360 grados para bajar la altitud. Durante esta maniobra, el primer oficial bajó el tren de aterrizaje y extendió los slats, los dispositivos delanteros en las alas. Estos slats permitían que el avión volara a menor velocidad sin generar demasiada resistencia. El giro fue aterrador, porque en la primera mitad, el avión se estaba alejando del aeropuerto. Finalmente, después de 2 minutos llenos de estrés, el capitán volvió a nivelar el avión y la pista apareció nuevamente frente a él. Pero todavía seguían muy altos, aunque ya no tenían suficiente altitud para hacer otro giro completo de 360 grados. Así que, mientras se acercaban al aeropuerto, hizo varias maniobras en forma de S, girando el avión bruscamente a la izquierda y luego a la derecha para perder altura más rápido. En el aeropuerto, los camiones de bomberos y las ambulancias estaban al costado de la pista, esperando el aterrizaje de emergencia. El primer oficial monitoreaba con cuidado la velocidad del avión, mientras el capitán manejaba la fase final del aterrizaje. Debido a que los flaps no estaban disponibles, el avión tendría que aterrizar a una velocidad mucho más alta de lo normal, cerca de 200 nudos, en comparación con la velocidad habitual de 145 nudos. No había espacio para intentos adicionales. El capitán Piché solo tenía una oportunidad para aterrizar. Finalmente, el avión tocó tierra fuertemente. 8 de los 12 neumáticos explotaron en ese instante,
haciendo que el avión rebotara, se elevara nuevamente y luego volviera a impactar contra la pista con aún más fuerza. La velocidad era muy alta, y como no tenían ni los spoilers ni el empuje inverso de los motores disponibles, el avión no desaceleraba. Además, el sistema antibloqueo de frenos tampoco funcionaba, así que cuando el capitán aplicó los frenos, las ruedas se bloquearon y el avión comenzó a deslizarse sin control sobre la pista. Los neumáticos se desgastaron tanto que quedaron en los puros rines. Finalmente, tras un aterrizaje aterrador, entre gritos y el ruido de los neumáticos quemándose, el avión logró detenerse en la pista. Las 306 personas a bordo estaban a salvo. El capitán ordenó evacuar inmediatamente y todos los pasajeros pudieron salir del avión en apenas 90 segundos. Las ruedas del lado izquierdo se incendiaron, pero los equipos de bomberos, que ya estaban listos, extinguieron el fuego rápidamente. Al principio, la tripulación fue recibida como héroes. Habían logrado el planeo más largo, o sea, vuelo sin motores, de un avión comercial en la historia de la aviación, y lo habían hecho sin que ni una sola persona muriera. Pero solo unos días después del aterrizaje, empezaron a surgir preguntas difíciles. ¿Cómo se quedaron los pilotos sin combustible en pleno océano Atlántico? ¿Por qué no confiaron en los sistemas del avión que mostraban claramente que estaban perdiendo combustible mucho más rápido de lo normal? La investigación reveló que si los pilotos hubieran seguido alguno de los procedimientos específicos para una fuga de combustible, ya fuera en un motor, en el ala o una fuga general, cuando decidieron desviarse hacia las Azores, habrían llegado al aeropuerto con al menos 3,8 toneladas de combustible. Pero debido a factores como el sesgo de confirmación, el efecto marco y el hecho de que el software del Airbus A330 no tenía ninguna alerta específica para fugas de combustible, los pilotos no hicieron ninguno de esos procedimientos. Peor aún, Air Transat nunca había entrenado a sus pilotos sobre fugas de combustible ni sobre cómo manejar esa situación. Sobre la causa de la fuga, la investigación descubrió que, poco antes de este vuelo, se había realizado una reparación en el motor número 2. Uno de los técnicos había cambiado una pieza del motor por una pieza que pertenecía a otro modelo de avión. Ese error hizo que una tubería hidráulica estuviera en contacto con una tubería de combustible. Durante el vuelo 236, la vibración y presión de la tubería hidráulica terminó rompiendo la tubería de combustible, causando la gran fuga. El informe final concluyó que la incapacidad de los pilotos para detectar a tiempo la fuga de combustible fue una de las principales causas por las que el avión se quedó sin combustible. Sin embargo, también elogió la actuación de los pilotos después de que se apagaran los motores. Una parte del informe dice: la forma en que el capitán controló el avión durante el aterrizaje sin motores y logró aterrizar en la pista fue admirable, especialmente considerando las condiciones extremadamente estresantes. Era de noche, tenían pocos instrumentos funcionando, controlar el ángulo de cabeceo era difícil y no habían recibido ningún entrenamiento específico para esta situación. Un año después del incidente, los dos pilotos recibieron un premio por habilidades de vuelo extraordinarias por parte de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas, debido al aterrizaje sin motores del Airbus A330. Hasta hoy tienen el récord del planeo más largo hecho por un avión comercial. Después de este incidente, Airbus añadió una nueva alerta a su sistema de gestión de vuelo, que ahora avisa a los pilotos si el combustible está bajando demasiado rápido, indicando una posible fuga. Y así termina la historia del vuelo 236 de Air Transat. Nos vemos en los próximos videos emocionantes.